Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. El día de hoy entonces vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Números capítulo 20 y después de que el pueblo de Israel recibe la instrucción de la purificación a través de la ceniza de la vaca alazana, vamos a ver capítulo 20, versículo 1, que dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Bien, lo primero que vamos a encontrar en este capítulo es que ellos llegan a Cades Barnea, que si nosotros recordamos, ahí empezó todo el descenso del pueblo de Israel o todo su peregrinar en el desierto durante 38 años, ¿no? Ya llevaban 2 años en el desierto, cuando empiezan a peregrinar, faltan 38 años. Y entonces el pueblo de Israel está regresando, dice, en el mes primero, y ahí acampa el pueblo. Pero en Cades también muere María y es sepultada. María, la hermana de Moisés, la hermana de Aarón. Y con esto podemos recordar nuevamente la muerte como este estado de separación, como este estado de dolor, porque imagínense, para sus hermanos, para la familia de María, la dificultad que debe de ser el enterrarla. ¿No? Y podemos pensar en María y decir, pero fue una rebelde, se rebeló en contra de Moisés junto con Aarón. Sí, pero era su hermana. Y además, no solamente era su hermana, sino que si tú y yo recordamos, María fue aquella que siguió a Moisés por el río hasta que llegó con la hija de Faraón. Y fue la que convenció a la hija de Faraón para que llevara a Moisés con su madre y pudieran convivir con él. Entonces, María hizo muchas cosas buenas en su vida. También tuvo errores, pero su fin llega en el año 40 del desierto, ¿no? Entonces, vemos cómo es que María muere y yo me imagino el dolor del corazón de Moisés, el dolor del corazón de Aarón, el dolor del pueblo también, porque María no fue la única. Hablamos de que fueron millones de personas muriendo en el desierto. ¿Y todo por qué? Por la desobediencia, todo por la desconfianza, todo por no confiar en la obra de Dios en sus vidas. Y entonces este capítulo comienza con tristeza, con desesperanza, pero también vamos a ver que el pueblo de Israel durante estos 38 años caminando en el desierto como castigo, o estos 40 años, podríamos pensar que debió de haber aprendido algo. Y muchas veces nosotros tenemos eso. Llevamos mucho tiempo caminando en una vida difícil a causa de consecuencias que nosotros mismos provocamos en nuestras vidas a través de malas decisiones y a través de no confiar en Dios, sino confiar en nosotros mismos. Y el pueblo de Israel se encuentra en eso y se encuentra sufriendo a causa de las malas decisiones que han tomado, de no aceptar la voluntad de Dios para sus vidas, de no abrazarlo. Y ojo con esto, porque aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas y abrazarla no significa que nosotros vamos a sentarnos y decir, no importa lo que yo haga, entonces ya todo está escrito, sino significa que yo abrazo la voluntad de Dios cuando Dios me dice en mi devocional, cuando Dios me habla a través del estudio de la palabra, cuando yo sé lo que tengo que hacer y lo hago. No cuando yo sé lo que la Biblia dice, lo que Dios me está hablando y de todas formas hago lo que quiero. Entonces, María muere, versículo 2 dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, ¿no? Entonces, vemos también una de las grandes dificultades para el pueblo de Israel en el desierto. Y es que si nosotros recordamos desde los primeros capítulos en Éxodo,
nosotros podemos recordar cuál es una de las grandes dificultades cuando el pueblo de Israel sale, pues el agua. De hecho, en Éxodo 17 recordamos cómo es que el pueblo de Israel se está queje y queje, y Dios permite que el agua venga de la peña, ¿no? Dios manda a Moisés y le dice, golpea la peña con la vara, y entonces Moisés golpea con la vara la peña y fluye agua para el pueblo de Israel. Y Dios ha provisto durante 38, bueno, 40 años en el desierto, ha provisto agua, ha provisto alimento, el maná, ha provisto cuidado. Su calzado no se desgasta, sus vestidos no se desgastan, pero el pueblo de Israel sigue teniendo un corazón duro. Y esta parte es importante para nosotros, porque tú y yo nos encontramos en este mundo caído, con dificultades, con necesidades, y necesidades que son reales, como el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel no se está rebelando por una cuestión ideológica o una cuestión pequeña. Si se dan cuenta, es por agua. Cuán necesaria es la agua para la vida. Entonces el pueblo de Israel tiene razones para estar quejándose, para estar diciendo, híjole, pero también tiene razones para confiar en Dios. Y aquí viene una disyuntiva para nuestras vidas. Yo puedo pasar todo el tiempo en esta tierra quejándome, yo puedo pasar todo este tiempo desconfiando de la obra de Dios en mi vida, yo puedo estar todo este tiempo amargándome a través de las cosas que estoy haciendo mal y que me están pasando y que me duelen y que están mal, o puedo pasar este tiempo llevando cada una de esas cosas al Señor. Señor, tú no me has fallado. Señor, tú me has sustentado. Señor, tú eres bueno. Y el pueblo de Israel durante 40 años parece que no ha aprendido a llevar cada una de estas cosas al Señor, cada uno de sus afanes, cada una de sus necesidades. Y entonces lo que hacen es lo que han hecho durante estos 40 años. Verso 2 dice que se juntaron contra Moisés y contra Aarón. Verso 3. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué hiciste venir la congregación del Señor a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Vemos la queja del pueblo de Israel, sigue siendo la misma. Ellos no han entendido que no fue culpa de Moisés, que no fue culpa de Aarón. No es culpa de la palabra de Dios, no es culpa de la obra de Dios, no es culpa del sacerdocio, ha sido culpa de ellos. Pero ellos siguen quejándose y siguen diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos. Y probablemente ahí están hablando de la rebelión de Coré y de la posterior rebelión cuando Aarón corrió en medio de la congregación a ponerse entre los vivos y los muertos. Entonces, ellos se están olvidando de las obras pasadas que Dios ha hecho con Moisés y Aarón. Y ellos están ahí diciendo, ojalá hubiéramos muerto. Ahora, pasemos esto a nuestras vidas. Y probablemente tú llevas 5 años caminando con el Señor, 4 años, 3 años, 2 años, o toda tu vida caminando con Dios. El pueblo de Israel lleva 40 años, 38 años en ese peregrinar entre la salida de Cades Barnea hasta regresar a Cades Barnea, donde estamos en este momento en Números 20. Y en estos 38 años, el pueblo de Israel sigue quejándose. Algunos de nosotros probablemente no tengamos 38 años. Imagínate pasar toda tu vida con quejas. Y tal vez tú y yo hemos pasado así gran parte de nuestras vidas con muchas quejas. Y sí, con mucha necesidad, porque la necesidad es real. Y el día de hoy probablemente tú traes necesidades o tú tienes necesidades y tienes dificultades y estás diciendo, pero es que
Otra vez traigo esta necesidad, otra vez tengo esto, no puedo vivir, no puedo caminar, ya no sé qué voy a hacer. Y sigues sin confiar en el Dios que te ha mantenido durante toda tu vida, que te ha sustentado, que está moldeando algo en nosotros. Y entonces tenemos esa opción, nuestra primera opción, o la segunda opción. Aquellos que han visto la obra de Dios y que saben qué hacer. Y esos debemos de ser tú y yo. No importa si llevas un año caminando en el Evangelio, 5, 10, 15 o toda tu vida. Tú y yo debemos de ser aquellos que llevamos todas las cosas al Señor, que llevamos nuestras peticiones. Y entonces vamos al capítulo 20 del libro de Números y ahora vamos a ver qué es lo que hacen ellos. Verso 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Y esta parte es hermosa, porque entonces vemos que Moisés y Aarón se apartan de la congregación que está llena de enojo, de dudas, de queja, de lamentación. Su hermana María acaba de morir hace poco. El pueblo sigue quejándose y probablemente tú y yo estamos conviviendo con este tipo de situaciones. Hay cosas que nos duelen en lo más profundo. Tenemos necesidades, porque ellos también tenían necesidad de agua. Ellos también estaban viviendo lo que el pueblo de Israel vivía. Pero lo que hacen, según el versículo 6, es que se alejan de la congregación y van a la puerta del tabernáculo de reunión. Y hay un montón de voces que el día de hoy están hablándonos y pueden estar hablándote de política, pueden estar hablándote de la sociedad, simplemente las cosas que están pasando a tu alrededor. Puedes ver gente armada en las calles, puedes ver dificultades, puedes ver necesidades, puedes ver problemas, puedes tener problemas en tu cuerpo, puedes tener problemas en diferentes áreas de tu vida, en tu familia. Y tú necesitas hacer lo que hacen Moisés y Aarón, es ir delante de su presencia al tabernáculo de reunión. Moisés y Aarón van, dejan todo eso atrás, todas esas quejas, ellos no se unen, ellos no las reciben más, ellos no están escuchando la queja que quizá les estaban diciendo de, ¿dónde está tu Dios? Si existe, ¿dónde está tu Dios? Sino ellos van a Dios. Y dice que se postran sobre sus rostros, van y oran. ¿Qué estás haciendo tú cuando ves las necesidades, cuando ves las dificultades, cuando ves las quejas, cuando la misma queja parece que está brotando nuevamente de tu corazón? Porque a todos nos pasa. Y seguramente a Moisés y a Aarón les pasa. Y vamos a ver qué les pasa. Entonces, vemos que ellos se postran. Y esta es la parte que a mí me encanta. Cuando ellos dos van y oran al Señor, dice que la gloria del Señor apareció sobre ellos. ¿Sabes qué pasa cuando llevas tus necesidades, cuando llevas las dificultades, los problemas que son reales? Porque, como te decía, la escasez de agua era real, era necesidad, una necesidad para vivir, para poder mantenerse. Y lo que hace ahí Dios es mostrar su gloria a sus vidas. Y esa es nuestra esperanza, que cuando nosotros llevamos nuestras peticiones al Señor, Él muestra su gloria a nuestras vidas. Y esa es nuestra tarea como creyentes, ir a Él, apoyarnos en Él, no escuchar las voces alrededor diciéndonos, mira, este es el remedio que vas a hacer para salvar tu vida, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. No, tienes que ir a la palabra, tienes que buscar la voluntad de Dios, tienes que buscar la dirección de Dios.
Acompáñame, vamos al libro de Proverbios, capítulo 3. Y este es el consejo que un hombre sabio da a su hijo, pero es el consejo de Dios también a nuestras vidas. Entonces, Proverbios capítulo 3, verso 1 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y hemos hablado ya de la largura de días, ¿no? Y hemos dicho, no se trata de vivir 200 años o 90 años, sino se trata de días agradables, de días buenos. Y aquí Dios está diciendo, esa largura de días y años de vida y paz te serán aumentados si no te olvidas de mi ley. El pueblo de Israel se olvida cada rato de la ley del Señor. Y a veces tú y yo también. Verso 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero fíjate en el versículo 5. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, ¿no? Entonces confía en el Señor en medio de la necesidad, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del desánimo. Moisés y Aarón, se los repito, María acaba de morir, su hermana, la que los cuidó, y sí, hubo problemas, y sí, tuvieron choques. Aarón y María se rebelaron en contra de Moisés, bueno, en contra de Dios, ¿no? Solo por Moisés habla y hubo problemas. Entonces Dios les mostró su realidad, la realidad de María, pero después caminó apoyando a sus hermanos. Y entonces, el día de hoy, en nuestras necesidades, ¿en quién te estás fiando? ¿En quién te apoyas? Proverbios dice, fíate en el Señor de todo tu corazón, confía en Él, no te apoyes en tu propia prudencia. Ya probamos en nuestra prudencia. ¿Cuántos años ha probado en el desierto el pueblo de Israel en su propia prudencia, en su propia opinión, en creer que es en sus fuerzas? 40 años y no les ha salido bien. Siguen teniendo sed, siguen viviendo mal, siguen en necesidad. Y entonces, verso 6 de Proverbios 3 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y eso es lo que están haciendo Moisés y Aarón en este momento, llevando en oración sus necesidades, su dificultad, su dolor, su tristeza, su enojo. Verso 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahí está. Teme al Señor y apártate del mal, porque será refrigerio para tu cuerpo. Imagínate en el desierto, en el calor, y tal vez tú estás así, con mucha necesidad, con mucha sed, con necesidad de poderte refrescar, de refrescar tu alma, de refrescar tu corazón. Y Él es el que te sana, Él es el que te cuida, Él es el que te refresca. Él es el bálsamo, Él es la medicina que tú y yo hoy necesitamos. Entonces, ellos dos, capítulo 20 del libro de Números, están yendo al Señor y la gloria del Señor aparece a ellos. Entonces, ahí están ya esos dos caminos bien marcados, el camino de la queja o el camino de confiar en el Señor. Y regresamos al libro de Números, capítulo 20, y entonces vemos a Dios hablándoles. Y en el versículo 7 del capítulo 20 del libro de Números dice que el Señor le habla a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua
y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ve, ¿qué pasa cuando tú vas a Dios? Dios te da la solución. Dios ya tenía, ya tenía planeado, no lo agarraron Moisés y Aarón como, híjole, no sé qué voy a hacer. Dios ya sabía lo que iba a hacer. Y eso es lo que pasa cuando tú y yo llevamos a Dios nuestras peticiones, cuando tú y yo llevamos la necesidad, cuando tú y yo confiamos en Él, Él ya tiene algo que nos va a salvar, que nos va a dar vida, que nos va a refrescar. Entonces, Dios les habla y me encanta el verso 8 porque le dice a Moisés, toma la vara, ¿no? Esa misma vara que Dios le ha pedido a Moisés desde Éxodo, ¿no? No sé si se acuerdan en Éxodo que Dios le pide, toma la vara de Aarón, échala, ¿no? Y echa la vara y se convierte en serpiente y esa misma vara que hace milagros, bueno, con la que Dios utiliza para hacer milagros, prodigios, eh, esa misma vara que Dios ha utilizado para que reverdezca. Y debemos recordar la vara como un símbolo de la historia de cada hombre, ¿no? O de esos pastores, de esas personas. Y entonces podríamos pensar también nosotros en nuestra vara, ¿no? Dios te dice, echa la vara, ya, ahí está, tira tu vida, deja que yo la utilice, confía en mí. Y después Dios da fruto o Dios reverdece la vara, ¿no? A manera de que la vara dé hojas, dé renuevos, dé fruto. Y es lo mismo con nuestras vidas. Y Dios sigue utilizando nuestras vidas y nuestras historias, con nuestras necesidades, con nuestras dificultades, con nuestras dolencias, con nuestro cansancio, con todo lo que hemos vivido. Y Dios le dice, toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablen a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y sus bestias. Y aquí quiero que veas así, por eso te repetí el versículo, lo que Dios está diciéndole a Moisés y a Aarón. Les está diciendo exactamente esto. Tomen esa vara solamente para que el pueblo de Israel vaya. No está diciendo, vas a usar la vara para cualquier cosa, solamente toma la vara y le vas a hablar a la congregación, la vas a reunir. Y luego dice, y hablarás a la peña en vista de ellos. Esta parte va a ser importante, entonces, chécalo. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de la peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y aquí vemos a Moisés haciendo lo que Dios le mandó. No. Vemos a un Moisés que probablemente de estos 40 años está enojado, está decepcionado del pueblo de Israel, está desesperado y está cansado, ¿no? Y entonces vemos a un líder como probablemente pocas veces puedes imaginarte un líder en la Biblia, ¿no? Pero constantemente sucede. Un líder cansado, frustrado, fatigado, escuchando las quejas del pueblo, escuchando las necesidades, teniendo sus propias necesidades, su propio dolor. Y ahora fue a Dios, recurrió bien a Dios, pero después de eso sale al pueblo, toma la vara y le habla a la congregación y vemos que dice que les dijo, oigan ahora rebeldes, ¿no?
Entonces, ahí está su enojo. Oigan, rebeldes, no les está diciendo una mentira, no les está diciendo una falsedad. Dios sabe que su pueblo es rebelde, Moisés sabe que el pueblo es rebelde, el mismo pueblo se debe de saber rebelde. Llevan 38 años, 40 años viviendo las consecuencias de su rebeldía, pero Moisés aquí se equivoca. Y esta parte es bien importante, porque entonces estamos viendo que un líder de parte de Dios se equivoca. Cualquier líder se equivoca. Si pones tu esperanza en el líder, en el pastor, no sé, alguna autoridad en la iglesia, tu esperanza va a morir, va a fallar. Por eso nuestra esperanza no está en lo que dice el pastor, en lo que dice el líder, en lo que enseña X persona. Nuestra esperanza está en la palabra. Nuestra esperanza está en Dios mismo, en la obra de Cristo. Yo no estoy confiando en la obra de un pastor o de un líder. Estoy confiando en la obra de Cristo en la cruz, porque es perfecta, porque Él no falló, porque Él tomó forma de hombre y en forma de hombre se sacrificó por amor a nosotros. Entonces, Moisés les dice rebeldes y luego les hace una pregunta. ¿Les hemos de hacer salir aguas de esta peña? Y probablemente Moisés se está acordando de lo que había pasado hacía ya 40 años, 38 años, cuando en Éxodo 17 él toma la vara y golpea la peña y sale agua. Y en esta ocasión vuelve a golpear la peña, ¿no? Y entonces vemos en el versículo 11 que alza Moisés su mano y golpea la peña con su vara. Pero si tú te das cuenta, no la golpea una, porque probablemente la primera vez golpea con la vara la peña y no pasa nada, ¿no? Y entonces Moisés vuelve con enojo. Yo me imagino eso, la Biblia no lo dice, y esa parte es de mi cosecha, ¿no? Pero Moisés, frustrado, molesto, golpea nuevamente la peña, y tal vez tú te has sentido así en alguna ocasión, que hablas de la palabra o que estás viendo que alguien más está pasando por una necesidad, una dificultad, y tú ya le has dicho, ven a Cristo. Mira, aquí está la solución. Mira, aquí hay esperanza. Mira, aquí vas a encontrar gozo. Mira, aquí vas a encontrar paz. Mira, aquí está la solución. Y entonces vas y oras al Señor y regresas con la gente y es así de rebelde, ¿no? Y haces hasta berrinche. Y ahí está Moisés. Y Moisés me representa perfectamente haciendo berrinche, ¿no? Y haciendo lo que Dios no me dijo que hiciera. Pero también veo la gracia de parte de Dios, porque a pesar de que Moisés hace mal y es rebelde y es necio, Dios vemos en el versículo 11 que dice que salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Dios es fiel. Y esta parte es importante porque muchas veces tal vez te ha fallado un líder, tal vez en especial con algunos de ustedes. Probablemente están lastimados por un pastor o por dos. Tal vez estás lastimado por alguien que tú pensabas que era muy espiritual y resultó igual de humano que tú o con más necesidades y dificultades. Y sabes, Dios de todas maneras es fiel. Y si por lo que otra persona que estaba al frente, tú dejas de confiar en su fidelidad, en su gracia y en su amor, entonces te estás equivocando. Porque probablemente el día de hoy te voy a fallar yo como pastor, o te va a fallar otro líder, o te va a fallar la figura que tengas como autoridad espiritual. Y entonces debes de confiar en el Señor, debemos de confiar en su obra. Y aquí vemos, Dios, a pesar de lo que hace mal Moisés, obra en beneficio para el pueblo y les da esa agua de la peña, ¿no? Y la congregación bebe y beben sus bestias
Y esa parte me encanta, saber que Dios es fiel a pesar de la infidelidad de los hombres y al final, a pesar de que los líderes te fallen, a pesar de que las personas que se supone que pueden ayudarte, que pueden servirte, te fallen. Y no solamente se queda en eso, sino verso 12, ahora vamos a ver la consecuencia para Moisés y Aarón. Y esta parte es importante para nosotros, porque probablemente tú estás al frente, probablemente tú estás guiando a otros y llega el momento en donde te desesperas y haces lo mismo que hizo Moisés, ¿no? Más allá de lo que Dios te ha dicho que digas o que hagas, y, y a veces haces lo mismo que Moisés, ¿no? Y entonces hay consecuencias. Verso 12. Y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meterán esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con el Señor, y él se santificó en ellos. El juicio de Dios para Moisés y Aarón es bastante fuerte, ¿no? Vemos entonces la desobediencia del líder. ¿Y por qué Aarón? Si Aarón no golpeó la peña con la vara, porque Aarón no lo detuvo. Si ya la golpeaste una vez, oye, Moisés, Dios te dijo que le hablaras, no que la golpearas, pero no lo detuvo. Y eso nos recuerda también a nosotros. ¿Qué pasa cuando vemos a un hermano que amamos, que está molesto, que está frustrado, que está cansado? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos que se hunda y que haga las cosas mal? También hay mal para nosotros. Por eso necesitamos hablar con la verdad. Por eso necesitamos hablar con amor y decirle, hey, acuérdate, Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó a otra cosa. Pero aquí el juicio para Moisés y Aarón es, ustedes entonces no meterán esta congregación en la tierra que les he dado. Y, y aquí viene algo bien importante. Yo les decía al principio que en este capítulo viene una segunda figura de Cristo. Y esa segunda figura de Cristo es exactamente esa peña, es esa roca. Y es que Dios es esa roca para nosotros. Cristo es esa roca para nosotros. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5, dice que todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y el apóstol Pablo dice, y la roca era Cristo. Y en el verso 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y ellos estaban bebiendo de la roca espiritual por la gracia de Dios. Y eso es algo bien importante el día de hoy para nosotros. Tú y yo seguimos bebiendo y seguimos teniendo eso que suple para nuestras necesidades por la gracia de Dios. ¿Por qué la gente alrededor de nosotros que no le conoce puede suplir sus necesidades gran parte de su vida? Por la gracia de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios se agrade de ellos. Y tú y yo hemos bebido ya de esa roca espiritual. Tú y yo ya tenemos ese acceso. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan? Cuando él se presenta y dice, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Él es esa roca. Entonces, ¿por qué en Números 20 Dios manda a Moisés a que hable a la roca? Si en Éxodo Dios había mandado a que golpeara la roca, que golpeara la peña. Y es que
En Éxodo 17, la peña, la roca que es golpeada, es una representación de Cristo siendo golpeado, de un sacrificio de amor por nosotros. A través de su sacrificio nos da vida. Pero en Números 20 vemos que el sacrificio ya ha sido hecho. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros hoy? Ir a la roca y hablar a la roca, sabiendo que el sacrificio ya fue hecho. Tú y yo ya no necesitamos más sacrificio. Tú y yo ya no necesitamos exabruptos. Tú y yo lo único que necesitamos es la dirección y guía de Dios. Tenemos entrada al trono de la gracia para oportuno socorro. Entonces tú y yo podemos orar a Él y saber que para nuestras necesidades Él va a suplir. El día de hoy, ¿cuáles son tus necesidades? El día de hoy, ¿cuáles son esas cosas que otros están murmurando, que otros están quejando y que probablemente tú estás escuchando y dices, pues yo también tengo dolor, yo también tengo necesidad, mis animales también tienen hambre, también tienen sed, mi vida también está pasando por esta dificultad, también me está doliendo lo que está pasando a mi alrededor. Y todo eso tú puedes llevarlo al Señor y saber que Él va a dar abundante bendición. Porque dice que salieron muchas aguas. El Señor nos da para que nosotros podamos ser suplidos en nuestras necesidades. Y tenemos esa esperanza. Pero entonces Moisés se desespera, falla, golpea la roca y vemos que de todas formas Dios salva, de todas formas Dios sana, de todas maneras Dios sacia. Y si tú el día de hoy estás pensando, no, pero es que tal líder, tal persona, tal pastor, tal familiar, tal, me decepcionó de Dios, me decepcionó, hey, te decepcionaste de la persona, no de Dios. Y si tú estás dejando de lado tu relación con Dios y se está enfriando tu relación con Dios por lo que pasó con otras personas, entonces tú no has puesto tu mirada en Cristo. Y la Biblia dice que tú y yo debemos tener puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, debes de ir a Hebreos, poner tus ojos en Cristo y seguir caminando y seguir avanzando, confiando en que Él suple nuestras necesidades. Dios habla con Moisés, con Aarón. Y esta parte también a mí me encanta ver eso, porque en el versículo 12, Dios les va a hablar a ellos. Y Moisés y Aarón son las personas con mayor autoridad en el pueblo de Israel. Son las personas así que cualquiera podía verlos y decir, no, pues no le puedo decir nada, ¿no? Porque es de autoridad. Probablemente son de los más ancianos en el pueblo de Israel. Andarían por los 100, 120 años. Imagínate, son ancianos de edad, son sabios, tienen una relación con Dios, pero Dios todavía los habla y los regaña, ¿no? Y esta parte los corrige. No se trata de qué tan grande eres, no se trata de si tienes 60, 70 años. La palabra te va a corregir, la palabra te va a instruir en justicia, la palabra te va a ayudar a caminar en verdad. No importa qué puesto tengas, Dios te va a corregir. Y va a haber momentos en los cuales tengamos que ser corregidos. Y a veces la corrección de Dios duele. Yo no me imagino qué les pudo haber pasado por la mente a Moisés y Aarón. Señor, pero estos 40 años he caminado con el pueblo, me he puesto por el pueblo delante de ti, te he rogado por ellos. ¿Me estás diciendo que no voy a entrar a la tierra prometida? Y sabes, a veces
tú y yo podemos estar pasando momentos como los de Moisés y Aarón y saber que nos hemos equivocado y que estamos viviendo consecuencias de nuestros errores, aún en la posición donde estamos, aún como líder, aún como guía de tu familia, como pastor de tu familia. ¿Y qué pasa cuando Dios me corrige? Moisés y Aarón no van a entrar a la tierra prometida, al menos no a la tierra prometida en este mundo. No van a entrar a esa tierra de donde fluye leche y miel. Pero si tú vas a Mateo capítulo 17, si quieres ir ahí, Mateo capítulo 17, vamos, porque esto me llena de esperanza. ¿Qué pasa cuando yo me desespero y fallo? ¿Qué pasa cuando yo hago las cosas mal y estoy sufriendo consecuencias? Y tal vez soy el líder espiritual de mi familia, tal vez he fallado en el liderazgo en la iglesia. Dios todavía me ha dado oportunidades. Porque bien ahí Moisés y Aarón pudieron haber dicho, no, ¿sabes qué, Dios? Entonces ya no queremos nada, pues aquí me voy a quedar, ya no voy a obedecerte, ya no voy a seguirte, ya no voy a hablar al pueblo. No, ellos deciden continuar obedeciendo, deciden servir al pueblo, deciden amar al pueblo, amar a Dios y se arrepienten. Y eso lo podemos ver, Mateo 17, dice, verso 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En la transfiguración vemos a Moisés estando con Jesús. No entró a la tierra prometida en ese momento. Murió viendo de lejos la tierra prometida, pero se arrepintió y sirvió a Dios y amó al Señor, de tal forma que el día de hoy Él está con el Señor y Él está viendo lo que tú y yo anhelamos ver. Entonces, ¿qué es lo que queda si tú has fallado? Si tú has desobedecido a Dios, está el arrepentimiento y el seguir haciendo lo que el Señor te ha mandado hacer. Y probablemente las consecuencias de tu pecado te van a seguir el resto de tu vida en esta tierra. A Moisés y Aarón las consecuencias de su error, de su pecado, le siguieron el resto de su vida en esta tierra, pero tuvieron esperanza. Y el día de hoy, el Señor, o ellos están con el Señor. Ellos están descansando en la tierra prometida. Y entonces, regresamos a Números 20 y ellos han recibido ya lo que el Señor les ha dicho. Y dice Moisés en el versículo 13, estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel contra el Señor, o con el Señor, y Él se santificó en ello. A pesar de la rencilla del pueblo de Israel, y esta parte es hermosa, a pesar de las rencillas que pueda haber en el mundo contra Dios, y a pesar de los reclamos, y a pesar de todo, Dios sigue santificándose en nosotros, sigue santificándose en los hombres. Dios sigue vertiendo gracia sobre nosotros y supliendo para nuestras necesidades. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 32, dijo que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y probablemente el día de hoy hay rencilla, hay queja en tu familia, en la gente con la que convives. Escuchas quejas, escuchas rencillas,
escuchas enojo, escuchas tristeza, escuchas dolor. Muchos en el pueblo de Israel habían muerto. Dolor había. Enojo había, no hay agua, hay escasez de agua. Nuestros animales van a morir. El día de hoy puedes escuchar enojo, puedes escuchar queja, puedes escuchar incertidumbre y puede haber lo mismo en tu corazón. Pero puedes recordar lo mismo que el apóstol Pablo dijo en la carta a los romanos. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Y puedes hacer lo mismo que hicieron Moisés y Aarón. Alejarte de toda la queja, de todo el rumor, de todo el enojo. Y a veces tal vez tú también has fallado como Moisés y has hecho mal, pero puedes ir a la puerta del tabernáculo de reunión, al lugar donde sabes que está Dios. Y la ventaja que tú y yo hoy tenemos es que no necesitas ir a un lugar físico especial. Puedes cerrar la puerta de tu cuarto y puedes decirle, Señor, aquí estoy. Aquí está mi queja, aquí está mi necesidad, aquí está mi enojo, mi frustración, mi tristeza, mi dolor. Aquí está todo lo que soy y todo lo que tengo. Y tu palabra dice que tú eres el que me va a suplir, que tú eres aquella peña que me puede dar agua para mi sed, para suplir mi necesidad. Tú mismo dijiste que tú me darías de beber y de mi interior correrían ríos de agua viva. Y eso es lo que necesito hoy. O puedes seguir quejándote. Al final, toda esa generación que se quejó no va a entrar a la tierra prometida. Entonces, la elección está en nuestras manos. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.